también especialmente a Mariela Sagel, que ha sido hasta hace unos días la embajadora de Panamá en Turquía y que ha coordinado y ha hecho posible este encuentro con todos ustedes. Saben que estoy de visita en su país porque estoy invitado a la Feria Internacional del Libro de Panamá, que en estos días se está celebrando en la ciudad, y gracias también al Ministerio de Cultura de España, un grupo de expedicionarios, escritores españoles, hemos venido a su hermoso país para poder hablar de nuestras obras y del trabajo que desarrollamos. Mi trabajo desde hace muchos años es el de la investigación de enigmas históricos, la adaptación de algunos de esos enigmas a literatura y el volcado de muchos de esos trabajos de investigación en libros de ensayo. ¿Por qué esta doblez entre literatura y libros de ensayo? Lo van a entender muy rápidamente. Un libro de ensayo, una investigación, es algo que leen los especialistas, los más interesados, los expertos, pero que generalmente tendemos a olvidar. Por alguna razón, los datos, las fechas, las cifras, las referencias de archivo, en fin, incluso a veces hasta los descubrimientos, tendemos a olvidarlos por la avalancha de información que recibimos todos los días a nuestro alrededor. Pero ¿qué es lo que nunca olvidamos? Las emociones. Cuando se asocia una emoción a un dato, a una información, a un lugar, a un descubrimiento, y eso solo se puede hacer con la novela, lo que recibimos se convierte en algo que se instala en nuestra memoria. Debe ser por el cerebro de reptil que tenemos, ¿no? Que de repente el impacto emocional crea una huella más profunda en el cerebro humano que el impacto racional que hoy lo recordamos y mañana lo hemos olvidado. Bueno, con esa premisa les quiero invitar a un pequeño viaje en el que les compartiré algunas informaciones y algunas emociones para que ustedes se lleven ese viaje dentro y de alguna manera se les abra la curiosidad sobre aspectos de la historia que creemos que están consolidados y que son firmes, porque así están en muchas enciclopedias y en libros que hemos estudiado desde pequeños, pero que en realidad no es así. La historia no deja de ser sino una mirada, una versión de lo ocurrido, pero no está todo, nunca está todo, nunca puede estar todo. Y para ese viaje, si me permiten, voy a jugar un poco a chamán, ¿no? Como si esto fuera el fuego de campamento, la pantalla y las imágenes que les voy a mostrar, y yo fuera el brujo que les quiere introducir en ese viaje. Para que el fuego brille, sí que voy a pedir si se pueden bajar las luces para que ustedes vean mejor los detalles. Ahí está, perfecto, me encanta. Este viaje empieza en un lugar que todos ustedes conocen y han visto alguna vez, que es la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En la Basílica de San Pedro hay un lugar especial, es la bóveda de la Basílica. Durante mucho tiempo fue la gran obra arquitectónica de la Europa del Renacimiento, sostenida por 4 impresionantes columnas que tienen dentro, eso no lo sabe mucha gente, tienen dentro unos edículos, unas habitaciones donde se guardan algunas de las reliquias más importantes de la cristiandad. Y muy cerca, detrás de una de esas columnas, hay un mausoleo, una tumba de un papa. Cuando alguien visita hoy la Basílica de San Pedro en Roma, le llevan para ver las tumbas de los papas a un subterráneo, donde están enterrados un buen número de pontífices y, por supuesto, los últimos están enterrados allí, ¿no? Pero suelen olvidarse de explicar que en algunas de las columnas que sostienen la bóveda y la nave de San Pedro del Vaticano hay enterrados otros papas. Y el que les quiero mostrar es uno en particular, es la tumba de Inocencio VIII. Inocencio VIII es un papa importante para el viaje de hoy. Verán, Inocencio VIII muere a finales de julio, del mes de julio de 1492. Cristóbal Colón está en Huelva, en el sur de España, en el puerto de Palos, haciendo los preparativos para su primer viaje. De hecho, cuando el 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón levanta anclas y se adentra hacia el Mare Tenebrosum, hacia
hacia el Atlántico, en aquel viaje lleno de peripecias, él no sabe que Inocencio VIII acaba de morir. Es enterrado el Papa con honores en la Basílica de San Pedro y le colocan una lápida en la que en latín se explican los méritos del pontífice. Hay varias cosas, por ejemplo, en una de las líneas se lee Regi Hispaniarum Catholici nomine imposito, es decir, le puso el nombre de católicos a los reyes de España, a Fernando e Isabel, los reyes católicos, ¿no? Pero hay una frase en particular en esta lápida de un hombre enterrado en julio de 1492 que es profundamente anacrónica. Esa. Novi orbis suo aevo inventi gloria. En latín es suya es la gloria del descubrimiento del nuevo mundo. Curioso, ¿verdad? ¿Qué hace una frase de ese tipo en el epitafio de un papa que muere en julio de 1492? ¿Qué información tenía el papa para haberse atribuido el descubrimiento de algo que Colón todavía ni siquiera había pisado oficialmente? Porque acababa de salir, en fin, ya se lo he dicho, unos días después, una semana después de morir el papa, es cuando parte Colón del puerto de Palos. Bueno, pues este momento es el inicio de una peripecia que a mí me ha llevado a investigar mucho sobre la cuestión del descubrimiento de América y de la información privilegiada que circulaba por Europa en determinadas familias sobre la existencia de unas tierras extensas, enormes, mucho más allá de las columnas de Hércules del estrecho de Gibraltar en la península ibérica. Se ha hablado mucho de que mucho antes de la peripecia española otros europeos habían hecho la navegación a América. Una de las historias más conocidas es la de Leif Erikson o Erik el Rojo también. Son navegantes nórdicos del siglo X, siglo IX, siglo X, que a través del norte del hemisferio norte, muy cerca de los polos, ellos habían hecho la navegación y habían llegado a Terranova. Un documento cartográfico se presentó a finales de los años 60 en la Universidad de Yale para demostrar esta cuestión. Ese documento es un pergamino del tamaño de un folio de A4 en el que se ve dibujado de manera tosca el viejo mundo, lo ven ustedes aquí, o sea, esta sería la península ibérica, el cuerno de África, el Mediterráneo y toda la extensión enorme de Asia. Aquí tendríamos el pico de Groenlandia y aquí una isla en la que puede leerse un texto en la parte superior y un nombre que es Vinlandia Insula, la isla de Vinlandia. Este mapa lo presenta la Universidad de Yale, la Biblioteca de Libros Raros y Curiosos de la Universidad de Yale, al mundo un 12 de octubre. Lo hacen con toda la mala leche. Presentando el mapa un 12 de octubre, atacan a la idea de la hispanidad y del descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. Y dicen que, leyendo el texto de la parte superior, queda claro que Erik el Rojo pisó en algún momento esa zona que es la que estaría cartografiada aquí. Ven ustedes que hay como una entrada, ¿no?, de tierra, o sea, una lengua de agua y aquí un lago. Esto sería la bahía de Hudson en los actuales Estados Unidos. Sí, en Canadá, perdón. Bien, el tema es que durante muchos años no se permitió un examen científico de lo que es propiamente el mapa de Vinlandia. Sí que se ha hecho en la última década. Se han analizado el soporte del pergamino, las tintas con las que se ha pintado todo, y se ha llegado a una conclusión muy curiosa, y es que la tinta con la que está pintada Vinlandia
no es la tinta con la que está pintado el resto del mapa, es una tinta moderna que es de pleno siglo XX, tiene elementos químicos que son del siglo XX, por lo tanto se trata de un falso. No el mapa en sí ni el soporte, que son auténticos, pero sí alguien, no sabemos quién, hasta la fecha la Universidad de Yale no ha hecho esa investigación, añadió ese extra al mapa y por lo tanto no lo podemos considerar como un mapa verdadero o una prueba histórica. Pero hay otros mapas muy sorprendentes y nos iremos acercando poco a poco al que les quiero yo contar con más detalle. Este es el mapa de Walse Miller. Es un mapa que se dibuja en 1507. Esta es una adaptación a color. El mapa original es en blanco y negro, enorme, está hecho en cuadrículas para poder ser pegadas en un globo, en una gran bola, digamos. Con lo cual ya en 1507 Walse Miller, este cartógrafo alemán, tenía muy claro que la Tierra era redonda, era esférica y su planisferio, con las tierras conocidas, está representado aquí. Pero es un mapa en el que quiero que se fijen. Ustedes son panameños, es decir, que saben perfectamente lo que dicen los libros de historia, que Vasco Núñez de Balboa llega a tierras panameñas, atraviesa el istmo de Panamá y es el primer europeo que ve el Pacífico. Hasta 1513, por tanto, nadie sabe de la existencia del Pacífico. Aquí está representado. Pero no solamente eso, es que en 1513 la exploración de América todavía era muy primitiva, digamos, o sea, la europea, ¿no? No sabíamos la forma que tenía exactamente el continente. Para que ustedes hagan una idea, Pizarro no llega a Cuzco hasta 1533, que es cuando caen los incas. Estamos hablando de la época en la que Cortés todavía se está abriendo paso en Tenochtitlán, es decir, que no tenemos una idea muy clara todavía de cuál es la configuración del continente americano. Y sin embargo, en este mapa de Walse Miller hay varias cosas curiosas, ¿no? El istmo de Panamá está representado. Bueno, si quieren ustedes por soñar, hay incluso una apertura ahí, es decir, vamos, que ya se imaginaban que podía haber un canal, ¿no? Pero este mapa tiene una importancia histórica extra, y es que es el primer mapa en el que figura el nombre de América. En puridad, lo que ha ocurrido aquí es que a principios del siglo XVI, un cartógrafo muy prestigioso italiano, Americo Vespuccio, ha hecho un viaje a América. Él tiene una gran relación con el cartógrafo de este mapa, con Walse Miller, y se da cuenta, después de ese viaje y de los estudios que ha hecho geográficos, que esas tierras que han descubierto los españoles no son las Indias, sino que es un nuevo mundo, ¿no? Es un continente nuevo. Y Walse Miller, para honrar a su amigo, que es el que se ha dado cuenta de esto, le pone el nombre de América en el corazón, digamos, de lo que es el cono suramericano, ¿no? Es el acta de bautismo de América. El mapa más antiguo, la versión de este mapa que se imprimió, el mapa más antiguo se descubre, porque se perdió, en 1901. La Biblioteca del Congreso de Washington se hizo con un ejemplar que hoy se exhibe y que es espectacular, es increíble, y de alguna manera es, como les digo, el acta fundacional de América. Pero lo curioso de este mapa de 1507 es que no se había descubierto todavía el Pacífico. Como les digo, está representado, y no solamente está representado, sino que el perfil de la costa que se imagina Walse Miller es bastante correcto. Es decir, no hay una gran protuberancia, no hay grandes entradas, cosas que él se podría haber imaginado. Nada de esas incorrecciones que serían, hubieran sido el fruto de una imaginación, están aquí. Es bastante correcto lo que hay, ¿no? Cuando Núñez de Balboa está viendo las costas del Pacífico,
no muy lejos de aquí, hay un navegante turco que no ha cruzado nunca el estrecho de Gibraltar, que siempre ha estado en el Mediterráneo, que se llama Piri Reis, que está dibujando una carta náutica como gran regalo para el sultán de Egipto. En el mundo antiguo era tener un mapa del mundo, era como hoy tener los cohetes de Elon Musk, ¿no? Era el gran avance. Muchos de estos mapas eran material secretos de Estado. Primero porque había territorios en ellos cartografiados que no interesaba que otra nación pudiera conocer para que no se establecieran allí. Y en segundo lugar, eran también la garantía para poder reclamar territorialmente algunos de esos lugares. Este mapa se entiende mucho mejor si lo ponemos en vertical. Si ustedes se fijan, aquí está la península ibérica, esto sería el Cuerno de África y esto sería el cono suramericano hasta llegar a toda la zona de Centroamérica, etc. Lo curioso de este mapa es que sabemos que está aquí firmado, está perfectamente firmado por Piri Ibn Ajib Mehmed, conocido como sobrino de Kemal Reis en Galípoli, en el mes de Muharrem del año 919. Esa es la fecha en la que él termina de pintar este mapa. En 1513 hay muchas cosas que no se conocían de América y que sin embargo están cartografiadas en este plano. El mapa, para que ustedes hagan una idea, en realidad era de doble tamaño. Está rasgado, ¿lo ven? Aquí había una segunda parte del mapa en la que estaba el Mediterráneo. Esa parte del mapa ha desaparecido, no sabemos dónde está. Probablemente porque esa parte del mapa era la valiosa para el sultán de Egipto y probablemente fue el mapa que él, o en fin, sus oficiales en el sultanato utilizaban. Esta, que era la parte del Atlántico, no les interesaba mayormente porque no era un territorio al que ellos aspirasen. Yo llevo muchos años intentando conocer los pequeños detalles de este mapa. Ahí cuando era más chaval, ¿no? Fui a visitar este mapa. Las autoridades turcas siempre han sido extraordinariamente celosas con la preservación de esta carta náutica, pero hace muy poco, en el mes de mayo pasado, gracias también a Mariela, que estaba como embajadora en Turquía, y a la Embajada de España allá, hicimos las gestiones para que sacaran del archivo el mapa original y lo pudiéramos examinar. Y en esa prospección del mapa original leímos los textos que figuran en el mapa y en particular ese texto, que es un texto largo, que ven ustedes ahí representado sobre América, donde se cuenta cómo se hizo este mapa, cómo es posible que un turco tuviera tanta información de un continente apenas explorado. Y dice en ese texto que esas costas que están ahí cartografiadas y que llaman Antillas fueron descubiertas por un infiel genovés llamado Colón en el año 890 del calendario árabe. Bueno, aquí tenemos el primer gran lío. Toda la información del mapa es correcta. Todas las referencias a Columbu y otras que dan a la Biblioteca Imperial de Constantinopla como fuentes de información, etcétera, son correctas. La fecha que da es anacrónica. 890 del calendario árabe no es 1492, es 1485. ¿Se equivocó Piri Reis? Bueno, estudiando la vida de Cristóbal Colón, que es una vida muy interesante y muy intensa y muy misteriosa en muchos aspectos, hay un año negro en la historia de su cronología. En 1485 Colón ha tratado de vender el proyecto de la circunnavegación del planeta
al rey Juan II de Portugal. El rey Juan II de Portugal lo atiende, Colón le explica su proyecto y el rey decide por su cuenta armar un barco y lanzarse hacia el Mar Tenebroso por las Azores para cruzar hasta territorio americano. Lo hace a espaldas de Colón, no quiere pagarle las condiciones que le pone Colón para ejecutar ese proyecto y lo hace por su cuenta. Claro, Colón siempre se guardaba el gran secreto del viaje. El gran secreto del viaje eran las corrientes. Es decir, solo dejándose llevar por la corriente que pasa por Canarias, uno podría atravesar con cierta facilidad el océano hasta llegar a América. Si no conoces ese secreto, te enfrentas con una barrera de mal tiempo y de corrientes que hace imposible la navegación para la tecnología del tiempo. El barco que envió Juan II pilló una de esas tormentas, se desarboló, tuvo que dar media vuelta y Colón se enteró de la traición del rey. ¿Qué ocurrió en ese momento? Colón decide cambiar de estrategia y trasladar su proyecto a los reyes de España, a Fernando y Isabel, a los reyes católicos, que están en otra historia, están en plena reconquista, están expulsando a los musulmanes de España. En 1485 es el periodo en el que Colón se ha enterado de la traición de Juan y quiere venderle la historia a Isabel y Fernando. Y hay un periodo de casi 10 meses del que no sabemos nada de Colón, absolutamente nada. No deja de ser una coincidencia novelesca, pero desde luego permitiría a una mente calenturienta como la mía imaginar un viaje secreto de Colón a América que justificara esto. Lo curioso es que cuando en el mapa de Piri Reis de 1513 se cuenta esa historia, lo que dice, además de identificar a Colón como la fuente de información, es que quien le ha contado a Piri Reis todo es un piloto de Colón de uno de sus viajes, que es debidamente interrogado por los turcos porque él fue apresado en el Mediterráneo. Por lo tanto, alguien muy cercano al almirante fue el que transmitió ese dato a Colón. Pero abundemos en las cosas extrañas que se encuentran en el mapa. En el mapa de Piri Reis, en la desembocadura del Amazonas, el Amazonas no se había descubierto todavía oficialmente para los europeos, pero está ahí pintado. La desembocadura del Amazonas está en este istmo, ¿no? en esta especie de delta, donde hoy hay una isla que es la isla de Marajoao, ¿no? en la desembocadura del Amazonas. Bueno, en el mapa de Piri Reis la isla de Marajoao no está como integrada en el continente. Puede ser un error, quizá no, y ahora quédense con ese dato en la cabeza. Pero también está cartografiado en el mapa, y esto sí que es prodigioso, toda esta cadena montañosa justo en la costa más occidental del continente, que nadie había visto en Europa, los Andes. La cordillera de los Andes aparece representada en su lugar, en su posición, en 1513. Y quienes la ven por primera vez son los españoles de Pizarro en 1530. Es decir, que estamos hablando de una época muy posterior a la elaboración del mapa. Ahí lo tiene. El mapa está lleno de dibujitos, ¿no? de la época. Esto es muy típico de la cartografía medieval. Se colocaban imágenes, muchas de ellas imaginarias, para marcar territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tierra del Fuego aparecen estas gentes sin cuello, que es una cara con unos brazos que salen de los lados. Hay gentes que solamente tienen un pie, los monopiés, ¿no? Bueno, todo eso son figuras imaginarias. Pero más allá de las figuras imaginarias, hay cosas muy sorprendentes. Nadie había visto un puma en Europa. Y sin embargo, en el mapa de Piri Reis hay dibujado un puma. En el sitio correcto donde hay pumas. Luego, estamos ante una información que va más allá de lo geográfico, se adentraría incluso en lo zoológico, ¿no? Este animalito ha dado mucha controversia porque algunos ven en él un guanaco. Los guanacos son esa especie de llamas, ¿no? Que cuando
aprecian el peligro cercano, se ponen muy tensos y las orejas se ponen como rectas, ¿no? Atentas al peligro. Algunos han querido ver en eso la representación de esta especie de cuerno, ¿no?, extraño que tiene este animal. Este sería el guanaco en esa situación. La provincia de Santa Cruz, en Argentina, fue durante mucho tiempo, hasta hace unos 60.000 años, el lugar de vida del miolón, que es un oso gigante que había en esa región. Hasta el 1700 hubo algún ejemplar, pero muy escaso. Pero la característica de este oso es que se ponía en vertical y podía caminar en vertical durante bastantes metros. Y esto es lo que aparece ahí representado, una especie de animal también con ese aspecto, ¿no? Es decir, que había como una serie de datos, como el huemul, que también aparece representado en la zona de Chile. Había bastantes datos que permitían pensar que el cartógrafo había accedido a información del terreno, no solamente sobre el terreno, sino del terreno, de lo que ocurría dentro. Pero lo más extraordinario tiene que ver con la representación, por ejemplo, de islas alrededor, como las Malvinas. Las Malvinas se cartografían, se inventarían en Europa a partir de 1592. Están representadas en el mapa en 1513. La forma del continente con el acceso al Cabo de Hornos está representada en el mapa de Piri Reis. Pero por si todo eso fuera poco, hay un elemento todavía más raro, y es que en la parte inferior del mapa ven ustedes esta extensión de costa, de entrantes y salientes, que se corresponde con la Antártida, con la península de la Reina Maud de la Antártida. Sonrío al decir esto porque la Antártida no se cartografía hasta 1818 y se cartografía con hielos, pero por debajo de las capas de hielo actuales de la Antártida hay una costa, hoy lo sabemos gracias a los radares de suelo y a las informaciones tecnológicas, que nos permiten ver que la costa original está hecha como en dientes de sierra en la península de la Reina Maud. Esto está en el mapa de Piri Reis, pero plantea una cuestión muy áspera. Es imposible que nadie en 1513, imposible, hubiera podido ver las costas de la Antártida tal y como están dibujadas aquí, porque había hielos también en 1513. Para ir a una época en la que no hubiera hielos, tendríamos que remontarnos a varios miles de años atrás en el tiempo. En concreto hablaríamos de los periodos de la última glaciación, del final de la última glaciación, y nos tendríamos que ir a 8 o 9.000 años atrás en el tiempo. Hace 8 o 9.000 años el ser humano no sabía hacer un mapa. En fin, es algo que está sobre la mesa y que no sabemos muy bien cómo interpretar. El mapa se descubre en 1929. Ese regalo que había hecho Piri Reis al sultán de Egipto terminó por avatares de la historia en la biblioteca de Constantinopla, la biblioteca imperial. Y los otomanos lo preservaron de mala manera allí dentro. Hay varios relatos sobre la historia de cómo se descubre este mapa. Uno de los más interesantes dice que el mapa estaba en el serrallo, en el harén del palacio de los sultanes, y lo utilizaban las mujeres del harén como mantel. Había muchas piezas de pieles curtidas que se usaban como manteles de mesas, y uno de esos manteles era el mapa de Piri Reis. Cuando entran en el harén en época ya de Ataturk para cerrarlo definitivamente, se encuentran con que hay grandes cantidades de estas pieles, y una de esas pieles en un estado de conservación relativamente bueno es el mapa de Piri Reis. Se lo muestran a Ataturk y Ataturk se queda perplejo. Él está intentando construir un nuevo país, ¿no? la Turquía moderna, y necesita elementos de orgullo nacional. Esto lo hemos visto en
todos los países del mundo en todas las épocas. Cuando iniciamos o reiniciamos una nueva comunidad, tenemos que buscar símbolos, ¿no?, para esa nueva comunidad. Y en el mapa, Atatürk ve rápidamente un buen símbolo. Alguien, un turco de la época clásica, tenía unos conocimientos náuticos y cartográficos a la altura de los mejores de Europa. Por lo tanto, convirtió su mapa, entre comillas lo de su mapa, en símbolo nacional turco, lo mandó a imprimir en billetes de banco, hicieron monumentos en las calles. Este, por ejemplo, es una reproducción a tamaño gigante en el Museo Naval, que no es poca cosa, en Estambul. Bueno, Mariela lo conoce muy bien. Y dejó abierta, evidentemente, con su publicación, un debate internacional de enorme alcance. Él puso el mapa en manos de su hija adoptiva, Afet Afetinan, que fue la que encargó más análisis del mapa. Escribió ella misma un libro interpretando algunas de las cuestiones que aparecen en el mapa y dejó flotando en el aire esta pregunta: si Piri Reis, si Waldseemüller, si todos estos cartógrafos, en fin, de la fase inicial de la exploración de América, conocían tanto del continente americano, tenían que haber tenido alguna fuente de información, algún canal de información sobre América que ha pasado desapercibido a los historiadores. La pregunta es pertinente y tiene ciertos correlatos con cosas que a mí me han fascinado desde que era muy joven. Yo tuve la ocasión de recorrer buena parte del cono suramericano en los años 90 y principios de los 2000. Me detuve durante varias temporadas a investigar y a estar con arqueólogos en Perú y en Bolivia especialmente, y ahí me tropecé con historias fantásticas y con preguntas que los propios arqueólogos no sabían muy bien explicar. ¿Cómo es posible que en el mundo inca, o incluso en el mundo pre-inca de la cultura tiahuanaco del lago Titicaca, uno de los símbolos más queridos por en fin, los habitantes de aquella región precolombinos fuera la cruz? La cruz aparece en todas partes, ¿no? Aquí ven ustedes la cruz, que en muchos aspectos, por ejemplo en Perú se habla de la chacana, ¿no?, que sería esta cruz geométrica que podría representar la parte superior, el mundo de lo alto, de lo espiritual, y en la parte inferior el Ucupacha, el mundo del inferior. Pero lo curioso es que en todos esos pueblos se habla de que hubo un momento imposible de centrar en el tiempo, y esto lo recogen Garcilaso de la Vega y otros cronistas, en los que hubo gente que pasó por allí llevando la cruz como símbolo. Gente blanca, con barba, con hábitos, que pasó por allí llevando la cruz como símbolo. Y recibieron nombres como estos, ¿no? Nupa, Paizumé, Viracocha. Cuando Pizarro llega al Templo del Sol o Coricancha en el Cuzco, que era el lugar más sagrado de los incas, cuando él entra en 1533 a la ciudad, se encuentra con un templo que había sido revestido con planchas de oro. Le entra evidentemente la codicia esta tan española, ¿no?, de querer llevárselo todo. Pero cuando entra dentro, en el interior del templo, al Santa Santorum, donde está la efigie de Viracocha, él sale de allí, y quizá lo cuentan las crónicas, sale de allí impresionado porque dice: ha pasado San Bartolomé por aquí. Porque lo que ven ahí es un tipo con barbas y con hábitos, que es la imagen que ellos habían creado los incas de Viracocha. Y él lo identifica con San Bartolomé. Fray Bartolomé de las Casas y otros de los misioneros que fueron al principio a América estaban convencidos de que los pobladores de América eran los descendientes, las civilizaciones americanas eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel. El famoso mito de las tribus perdidas de Israel, en las que 10 tribus se pierden y no se sabe dónde, explicaría la presencia de culturas tan, piénsenlo, en el fondo de estructura tan europea, con un
rey o un emperador en la parte superior, una nobleza intermedia, un sacerdocio intermedio. La pirámide social era prácticamente idéntica a la europea. Por eso hay una comunicación tan fluida desde el principio entre los españoles y los que llegaron. Tiahuanaco. En Tiahuanaco enseguida los españoles le pusieron nombres pues, muy a la cristiana, ¿no? A algunos de los ídolos como este, ¿no? El monje. Pero ¿saben ustedes por qué llamaron, pues se conoce así en la arqueología, por qué llamaron el monje, por ejemplo, a esta estela? Porque les recordaba a las representaciones de los frailes que había, por ejemplo, en templos góticos en Europa, que todos llevaban un libro bajo el brazo. No sabemos hoy qué diantres era esto, pero parece un libro. La iconografía en ese sentido brinda, ven aquí lo que pasa, es un libro atado con un cinturón, ¿no? Con una hebilla, que es como lo hacían en la Edad Media para guardar los misales o los libros importantes. En el caso de Tiahuanaco, conocen en Bolivia, la pieza más importante es la Puerta del Sol, ¿no? de Tiahuanaco. Bueno, pues hay algunos estudios curiosos que relacionan la Puerta del Sol, tan famosa, con los tímpanos de las catedrales, donde hay un pantocrator, un Jesucristo, ¿no? Viniendo en majestad en el Apocalipsis, ¿no? Al final de los tiempos, con esa figura en la que todos los personajes lo rodean al pantocrator. Es verdad que desde el punto de vista iconográfico es muy parecido, ¿no? Y funciona esa analogía de manera muy, muy curiosa, ¿no? Pero claro, yo veía todas esas teorías con un poco de distancia cuando empecé a visitar Bolivia y Perú. Me parecían como muy fantasiosas, pero un día, visitando el Museo Nacional de Arqueología de La Paz, el director me aproximó a una colección que tenían ahí cerrada, donde decían, mire, tengo aquí una pieza que no sé qué hacer con ella. Es una pieza precolombina, la hemos desenterrado en Carabuco, que es un sitio muy cerquita de La Paz, y parece una efigie de Nupa. Nupa sería uno de esos dioses o visitantes blancos con barbas que trajeron la cruz por primera vez a América. ¿Quiere verla? Entonces me hizo pasar a una habitación, me mostró esta estela que ustedes ven aquí, que si a mí me dicen que esto es del siglo XI, de Soria, en España, me lo creo. Es decir, de un mal escultor de Soria, donde veríamos un tipo con barba, ven que tienen barba. Los nativos de aquella zona eran lampiños, eran imberbes, ¿no? Tiene barba y tiene una cruz en el hábito, y por si fuera poco tiene capucha. O sea, me parece que va con un hábito, ¿no? En Tiahuanaco se conserva también un monolito que se llama el monolito Contiki, está en el centro de una de las estructuras de Tiahuanaco. Pues no sé si en la foto lo apreciarán, pero también es otro personaje que tiene barba y bigote, ¿no? Alrededor. Bueno, aquí se abre un abanico de hipótesis, ¿no? Una de las que se ha manejado durante mucho tiempo, que es interesante, es que pudo haber habido algunas navegaciones secretas en la Edad Media hasta América. Los barcos que existían en aquella época, hablamos de antes de las carabelas de Colón, que eran como el iPad hoy, ¿no? Era la alta tecnología del momento. Pues algunos de los barcos que se hacían en aquella época podrían haber resistido una navegación transoceánica. Sobre todo los de la flota templaria, ¿no? Los templarios habían construido una flota particular para garantizar la protección y el traslado de los peregrinos europeos a Tierra Santa, a Jerusalén. Por alguna razón histórica que desconocemos y que todavía hoy es objeto de debate entre medievalistas, el puerto principal de los templarios, en vez de estar en el Mediterráneo, en Marsella, esto sería, para que se hagan una idea, la Costa Brava española, ¿no? La parte, esto es España, la parte de abajo, y a partir de aquí es Francia. Bueno, pues en vez de estar en Marsella, el puerto principal, todas las rutas de los templarios confluían en La Rochelle, en la costa atlántica francesa.
no tiene sentido, salvo que los templarios utilizaran ese puerto como puerto franco para cruzar el Atlántico. ¿Para qué querrían cruzar el Atlántico y por qué no contarían a nadie que han cruzado el Atlántico los templarios? La respuesta es una sola palabra: plata. Los templarios manejan una enorme, una ingente cantidad de plata, no plata en el sentido metafórico como dicen ustedes, ¿no? Acá, sino plata, o sea, el mineral, o sea, el metal, ¿no? De plata, con la que acuñarían una ingente cantidad de monedas que los haría enormemente ricos y poderosos durante casi 200 años. Y evidentemente, si alguien tiene una mina que es muy buena, intenta no contárselo a nadie, no sea que vengan a quitársela, ¿no? Eso podría ser una explicación. ¿Qué huellas posibles hay en América sobre la presencia de cruzados? Porque estaríamos hablando casi de la época de las cruzadas. Bueno, pues algunas muy curiosas. Les he puesto aquí una imagen de una losa sepulcral de un cruzado, en fin, normal, de los que vemos muchos en Europa. En la iglesia de la Madeleine en Vézelay, en Francia, que es la primera iglesia gótica europea, inspirada por San Bernardo de Claraval, hay una imagen que ha despertado mucha controversia, porque en uno de los tímpanos aparece un personaje que tiene como unas orejas muy grandes, pero va cubierto con unos vestidos que parecen, en fin, de los indios, ¿no? de América. Pero lo más interesante es esto respecto a los cruzados, ¿no? En Massachusetts se encuentra hay una roca, hay una piedra que le llaman el Caballero de Westford, en el que aparece representado un personaje que parece, en fin, un cruzado. Esa piedra es una piedra plana que se utilizó en algún momento para tapar una tumba. No se han encontrado los huesos del que estaba enterrado debajo, pero sí este grafiti, que algunos piensan que evidentemente es el reflejo de una de esas presencias de europeos muy anteriores a Colón. Y en Massachusetts también se encuentra esta torre, la torre de Wexford, que es la construcción más antigua de los Estados Unidos, de piedra, con arcos de medio punto medievales. Nadie sabe quién la construyó, desde luego no fueron los ingleses, ni los franceses, ni los españoles, ¿no? Ya se la encontraron hecha. Así que, bueno, hay una idea de que puede pertenecer a algún tipo de edificio del siglo XIV allí olvidado y que ha resistido el paso del tiempo. Es la torre, aquí lo ven, de Rhode Island. Interesante que al otro lado, en Escocia, donde estuvieron los templarios refugiados cuando la orden fue desmantelada, se conserva un lugar muy particular que es la capilla de Roslin. La capilla de Roslin, probablemente muchos de ustedes la recordarán, como son buenos lectores, del Código Da Vinci, porque al final del Código Da Vinci digamos que se desencadena toda la trama en este lugar, ¿no? En la capilla de Roslin, 1446, es decir, años antes de la aventura colombina, se decora todo el lugar con imágenes muy particulares. Está este famoso pilar del aprendiz, que imita las columnas salomónicas antiguas, pero sobre todo hay representaciones en las arquivoltas de las ventanas de maíz. Tenemos un problema, Houston. No existía el maíz en Europa en 1446. En España, en Villalcázar de Sirga, esta imagen no se la he traído, pero lo pueden ustedes buscar, hay una tumba de una señora, de una dama medieval, que sostiene en su mano, está hecha en bulto redondo, en piedra preciosa, sostiene en su mano un pimiento, y esta señora muere en el siglo XIV. Tampoco había pimientos en España en el siglo XIV, esto es de aquí. Es como si alguien comiera tomates en la corte de los Reyes Católicos, imposible. Bueno, pues aquí lo tiene. Y también hay representaciones del aloe, que también es americano
fin, en esta iglesia de Roslin en Escocia. No son imaginaciones, está ahí. Por desgracia son piezas, por desgracia o por gracia, a mí me gusta. Son piezas anacrónicas en esta historia, pero que vienen a apuntalar la idea de que existía una información sobre lo que ocurría en América, en Europa, mucho antes de Colón. Bueno, ya el colmo, y estos son detalles que hemos conocido en las últimas décadas, es lo de los chinos. Claro, tenían que estar los chinos por medio, ¿no? Siempre están. Aunque, piénsenlo, los chinos para nosotros, para la cultura occidental, son casi como si fueran gentes de otro planeta. Es otra cultura de la que conocemos poco, tenemos intercambio comercial, pero sabemos poco de su historia, por ejemplo, ¿no? Y de su propia cultura. Sabemos, eso sí, que los chinos siempre fueron muy cerrados sobre sí mismos y que a partir del siglo XV especialmente fueron absolutamente herméticos, ¿no? Todo esto ocurre en una fecha muy particular, lo del hermetismo de los chinos, que es 1421, antes de Colón. En 1421 ocurre algo muy curioso, ¿no? Su Di, el emperador de la época, decide levantar la ciudad prohibida, lo que hoy se conoce como la ciudad prohibida de Beijing, famosísima. Y necesita lo que necesitan todos los gobernantes cuando se ponen a hacer obras: necesita dinero. Así que la manera que tienen de recaudar el dinero es a través del invento de los impuestos. La civilización, el otro día lo comentaba con alguien, se construye con impuestos. Su Di tiene que cargar de impuestos a sus súbditos, pero le queda corto esa entrada de dinero para poder financiar las obras de la ciudad prohibida. Así que decide hacer algo muy curioso. Construye lo que llama él la flota del tesoro. ¿Qué es lo que hacen los chinos cuando necesitan dinero? Vender, ¿verdad? Pues construye una flota enorme, de barcos enormes. Para que se hagan una idea, una carabela española como la de Colón sería del tamaño del timón de estas embarcaciones, o sea, serían como transatlánticos en la época, donde con la idea de circunnavegar el planeta, llegaron incluso a plantar árboles y a tener huertos a bordo para poder ellos alimentarse. Y con esa flota la manda por todos los océanos del mundo, lo cuenta la historia de ellos, para establecer colonias con las que obtener dinero. Senge es un eunuco que se pone al frente como comandante de esa flota del tesoro y hace cosas sorprendentes que dejan huella. Le traen de vuelta animales, piedras preciosas, oro de toda esa expedición. Este sería un poco el mapa de las rutas que cubrirían, pero lo curioso es que, por ejemplo, le trae también mapas que ellos confeccionan en seda y cartografía, por ejemplo, el Cabo de Buena Esperanza en África, el Cabo Sur de África, en 1402, cuando nosotros no lo pudimos cartografiar hasta Vasco de Gama, bien entrado el siglo XV. Todo eso ha dado pie a investigaciones arqueológicas en muchos puntos del planeta donde se han encontrado pistas, lo que parecen ser restos de juncos de los barcos de los chinos en algunos lugares, cultivos de arroz que se perdieron con posterioridad. Todo esto son cosas que recoge este libro, que yo les recomiendo si tienen ocasión de buscarlo, 1421, el año que China descubrió el mundo. ¿Qué ocurrió? Porque aquí hay un drama. Cuando Senge, el eunuco, regresa triunfal con su flota del tesoro a China, un rayo ha caído encima de la ciudad prohibida y ha provocado un incendio devastador en las obras. Y el emperador lo interpreta como una señal divina de los dioses de que tiene que cambiar su política. Y decide cerrar China al mundo a raíz de aquellos sucesos. Senge queda como un fósil de otra época, como un tipo que sí, que era de un proyecto muy importante de otra época.
fin, no se lo recibe con honores, se lo arrincona y la propia información de sus viajes queda muy olvidada. Pero algunas pistas hay. Si ustedes visitan algunos museos, por ejemplo, ese museo donde yo encontré a Nupa, al hombre con la cruz en el pecho, ¿no? Esa pieza que antes les he mostrado, allí se conservan cerámicas nazca, de la cultura nazca de Perú, que son como estas. ¿Esto qué es? Vamos, esto es un chino. Pero es que es un chino con bigotes, es que parece Bruce Lee. O sea, y esto no es único, es que hay más. Se han hecho estudios genéticos en los últimos años sobre la prevalencia de ciertos genes en algunas etnias, por ejemplo, del Perú. Bueno, no hay más que ver a muchos peruanos que tienen rasgos muy orientales, ¿verdad? Y sí que se ha descubierto que efectivamente ha habido un contacto primitivo, antiquísimo, entre poblaciones asiáticas con poblaciones del cono suramericano. Luego, la idea de Senge y la idea de la mezcla no es tan ajena. Y si uno es capaz de obtener información y transmitirla al emperador de todos estos territorios, indudablemente esa información ha podido ir pasando de boca en boca entre ciertas familias o en ciertos ambientes y haber llegado, ¿por qué no?, a Inocencio VIII, que es el hombre con el que empezábamos este viaje. Si él se entierra diciendo suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo, es porque en el Vaticano tenían una información privilegiada de lo que había en el planeta en el que estábamos, ¿no? En fin, todo eso es el viaje al que yo quería invitarles para que ustedes reflexionen sobre ello. Escribo particularmente sobre el mapa de Billy Reis en uno de estos libros, que es La Ruta Prohibida, se titula La Ruta Prohibida y otros enigmas de la historia. Le dedico varios capítulos a este asunto que me parece, en fin, de gran interés, pero en algunos otros de mis libros, en novela, ya en forma de emoción, como les decía al principio, lo convierto parte de estas búsquedas en algo que yo creo que les cambiará el punto de vista sobre lo que somos y sobre lo que nos han contado. Si esto les abre la curiosidad y les hace moverse, leer, buscar otros libros, otras referencias y hacerse preguntas, desde luego habré conseguido mi objetivo, que es inquietarles. Muchísimas gracias.